Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a comentarles sobre una de las frases más famosas y más mal empleadas en filosofía. Me refiero a la famosísima pienso, luego existo de René Descartes. Para tratar de entenderla, lo primero es que hay que contextualizarla. La primera vez que aparece esta frase, por lo menos en René Descartes, porque hay autores previos que ya habían utilizado fórmulas parecidas, es en su discurso del método. Lo primero, el título del discurso del método ya nos ayuda a entender hacia dónde se dirige esta frase, es decir, pienso, luego existo. Y el título completo es el discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Él está buscando una forma para acceder a la validez y a la certeza. Y él coloca que en el primer paso de su método, lo primero es que solamente se pueden utilizar certezas indubitables. Es decir, aquellas donde no cabe la duda. Y entonces él empieza a descomponer y a usar su propio método en su propio discurso para quitar todo lo que es barro, todo lo que puedo dudar. Por ejemplo, de las sensaciones, de lo que recibo por medio de mis sentidos, yo puedo dudar. E incluso lo que he recibido por aprendizaje, a pesar de que es demostrable por razonamientos como las matemáticas, también puedo dudar. Pero ¿de qué no puedo dudar? Es decir, él va apelando, como si fuera una cebolla, a las capas, hasta llegar a uno de los principios básicos de la filosofía, a las esencias. Y en esto él coloca una tercera opción, una opción importantísima, porque hasta ese momento, para acercarnos a la epistemología, es decir, al conocimiento, se podía ir de dos vías. A través del escepticismo, es decir, de la duda general, que no es la duda cartesiana, no es la duda metódica. La duda general me dice que el mundo es lo que yo siento, de lo que yo accedo. Ergo, el mundo es relativo. Tú sientes una cosa, yo siento otra cosa. Conclusión, no hay un mundo universal, sino una ficción universal construida a través de símbolos, elementos comunes, etc. Y otra visión del mundo me habla de la realidad, que quiere decir que para ellos nosotros somos indiferentes. No importa que yo quiera creer o no que la cámara existe y punto. Son hechos biológicos, exista o no exista, haya nacido o no haya nacido, fallezca mañana, las cosas van a seguir existiendo. Y por supuesto, en este caso, el objeto es diferente al que lo evalúa. Este es el realismo. Pero Descartes, a través de su método y a través de su famosa frase, él construye otra realidad. Él me dice, no, ya va. Para que exista un conocimiento relativamente valedero, hay que pasar por el razonamiento, hay que pasar por la mente. Y por supuesto, él empieza a deconstruir toda esta serie de conceptos. Uno de los primeros puntos que hay que tratar es con respecto a la traducción. La palabra luego, es decir, pienso, luego existo, muchas veces se ha pensado o se ha creído, como en español, la palabra luego se utiliza para un orden temporal. Ejemplo, voy a la cocina, luego voy a la sala, voy al trabajo, luego voy a mi casa, voy a hacer ejercicio, luego voy a bañarme, voy a cepillarme, luego voy a comer. Entonces mucha gente dice, pienso, luego existo. Entonces dice, bueno, entonces si dejo de pensar, dejo de existir. No, eso no tiene sentido. Ni siquiera lo propone Descartes. ¿Qué es lo que está proponiendo Descartes? Descartes dice, mire, si dudo de lo que he percibido, si dudo de que haya luz aquí, si dudo de mi capacidad de demostrar fórmulas matemáticas, 2 más 3, 5, que es el ejemplo específico que él coloca, ¿por qué? ¿Por qué voy a dudar de esto? Pues no solamente puedo ser engañado, sino que además puede haber un geniecillo, y ahí es la tesis del geniecillo maligno que me engaña. Descartes, por cierto, fue actualizado con por lo menos esta parte, ¿no? La separación de la mente, el cuerpo y el geniecillo malvado que nos engaña, que prometo después un video. Fue actualizado con la propuesta esta de un cerebro en un tarro, que esta misma película que yo tengo aquí atrás, que creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos, que es Ghost in the Shell, la versión original, la japonesa, no la cosa que sacaron, también me lo dice. Incluso el título me da, es una simplificación de lo que formula Descartes.
Hay un ghost, que es un alma, un espíritu, y hay un shield, que es una cáscara, que es una armadura, que es algo donde nosotros vamos a estar, ¿no? Este ghost o este espíritu, esta alma. Ahora bien, para él llegar a esta certidumbre o a esta, para él llegar a esta certidumbre o a esta verdad indubitable, debe de conseguir algo en donde ni siquiera los escépticos que dudan por el mero hecho de dudar, la duda metódica es una duda conclusiva, yo dudo para responder, no para dudar. Y entonces, si yo logro obtener esa verdad de la que ni siquiera los escépticos puedan dudar, habré obtenido el primer piso del edificio de la ciencia o del edificio de la verdad. Digo, si parte una verdad que todos, hasta los que dudan de absolutamente todo, tiene que coincidir, habremos obtenido una verdad. Y luego voy a analizar lo que hizo que esa verdad sea sostenible. A ver, se lo voy a explicar más sencillo. Descartes no dice que yo debo de pensar en verbo, es decir, yo debo estar pensando para poder estar existiendo. Él lo que dice es, mi capacidad de pensar es lo que me permite dudar. Entonces, mi capacidad de pensar me convierte en un ser pensante. Por eso la traducción más moderna al castellano de cogito ergo sum no es pienso luego existo, sino pienso, por lo tanto soy. ¿Y qué soy? Soy una cosa que piensa. Vamos, para no complicarme les voy a leer el pedacito que aparece Descartes en su libro de El discurso del método. Considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura, que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario. Por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta al cuerpo. Bueno, eso ya es otra parte. Fíjense, él está diciendo lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de pensar, es nuestro pensamiento, pero no el pensamiento per se. Es decir, como yo pienso, yo soy. No, es porque yo tengo la capacidad de pensar es que yo soy. Y como mucha gente parece que no entendió esto, que para mí es muy evidente, él, cuando colocó y publica 4 años después sus meditaciones metafísicas, lo coloca en su prólogo. A esta objeción contesto que no era mi intención en aquel lugar excluirla según el orden de la verdad de la cosa, de la cual no trataba por entonces, sino solo según el orden de mi pensamiento. De suerte que mi sentido era este, que nada conocía como perteneciente a mi espíritu, sino que yo era una cosa que piensa, o una cosa que tiene en sí la facultad de pensar. Esa es la clave. Casi un siglo después, Linneo incluso le determinó a los que somos humanos, le determinó desde el punto de vista de las tipologías, para nombrarlo, como el Homo sapiens. Es decir, le está dando la razón a Descartes. No sé si fue a propósito o no, pero está diciendo que lo que nos separaba de otros animales era nuestra capacidad de pensamiento abstracto, de poder pensar más allá. Era nuestra capacidad de pensar, y no si pensábamos o no, sino nuestra capacidad real de pensamiento. Y esto es creo que lo que está haciendo Descartes es impresionantemente actual. ¿Podrá algún día la inteligencia artificial preguntarse si es una cosa que piensa? Porque si nosotros decimos que los humanos somos la res cogitan, es decir, la esencia y la cosa tienen la facultad de pensar, bueno,
La inteligencia artificial, si algún día se desarrolla, lo será. Les pongo un ejemplo más claro. Si yo dijese, en vez de pensar, en vez de cogito ergo sum, dijera respiro ergo sum, es decir, respiro luego soy, ¿qué es lo que soy? Soy una cosa que respira. Entonces ya sería respirar la característica típica de la humanidad. Pregunto, cuando entre bajo el agua y dejo de respirar por unos minutos, por unos segundos, ¿dejo de ser humano? No, porque no se mide por el hecho de estar respirando, sino por el hecho de tener la capacidad de hacerlo. Recuérdense que esto de Descartes, lo único que te procura decir es una certeza de la cual poder construir el edificio de las ciencias. Aunque con esta certeza o con esta verdad inicial, cuyo propósito era ser el piso de apoyo del resto de los conocimientos, terminó descubriendo la esencia de la humanidad. Sin duda, bueno, espero que cuando ustedes oigan cogito ergo sum o pienso luego existo, ya sepan que no van a decir que el hecho que yo piense hace que yo exista. Es decir, que no es una relación de causalidad, primero esto y luego esto, sino que el hecho que está diciendo Descartes es que somos cosas que pensamos. Somos res cogitan. Es decir, que nuestra esencia, lo que nos hace humanos, la naturaleza humana, es la capacidad de pensar. Y que el hecho de que piense o dude de mis propias capacidades de pensar, de razonar y de preguntar sobre los dogmas que recibo o sobre las opiniones e ideas que recibo es lo que me hace diferente a otros. Bueno, es todo por hoy. Si les ha gustado, vean estos videos y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.